día vamos a hablar del romanticismo y partí con esta canción porque todos consideraríamos que es muy romántica, ¿no? Un poco muy cursi, así que la elegí porque representa lo que actualmente conocemos o entendemos por romanticismo. Y esta imagen también lo representa, el San Valentín, el amor, el corazón. Pero ¿sabían ustedes que el romanticismo, cuando comenzó en el siglo, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, era algo totalmente diferente, que quizás tiene desde una perspectiva algo de este romanticismo actual, pero que abarca muchísimo más? Por ejemplo, esto es también romanticismo. Bueno, el romanticismo de mis papás y Con esta música de Wagner, compositor romántico, podemos vislumbrar que es mucho más que corazoncitos y felicidad. Y quiero comenzar mostrándole los objetivos de esta clase acompañados de esta música tan apropiada. Vamos a tener como contenido, o sea, los objetivos conceptuales, comprender el romanticismo como en dos sentidos, como un movimiento cultural que surge en una época determinada de la historia y también como una condición espiritual transversal a cualquier época histórica. Es decir, hoy también hay personas románticas, incluso nosotros mismos tenemos algo de románticos. Por otra parte, tenemos como contenido procedimental relacionar obras de arte con características del periodo romántico, y actitudinales es formar un espíritu reflexivo y crítico, que no lo puse crítico, respecto de las épocas y movimientos culturales, particularmente el romanticismo. Vamos a comenzar. Esta clase va a tener 3 etapas, vamos a anotarlo acá. Primero vamos a hacer un contexto histórico por una parte y antropológico por otra del romanticismo. La segunda parte de la clase va a ser las características del romanticismo que surgen obviamente del contexto. Para que vayan tomando apuntes, niñitas, estos son los títulos importantes que van a tener que anotar. Y en tercer lugar, vamos a tener nuestra actividad. Entonces, para partir con el contexto, en primer lugar vamos a ver el contexto más histórico y cultural del espíritu de la época. Espíritu de la época, entonces lo vamos a poner acá. Estamos situándonos a fines del siglo XVIII, 1790, por ahí, y primera mitad del siglo XIX. A ver, niñitas, ustedes que han estudiado historia en primero medio, historia universal, ¿qué me puede decir qué estaba pasando en Europa a finales del siglo XVIII? ¿Alguien sabe? La Revolución Industrial. Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Revolución Francesa, Revolución Industrial, es la época de las revoluciones. Vamos a remontarnos un poquito antes. La migración del campo a la ciudad. Claro, como derivada de la Revolución Industrial. Pero vamos a remontarnos al periodo justamente anterior. Siglo XVIII. Es el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. la enciclopedia. La enciclopedia, muy bien. El diccionario, las academias. El médico a palos. El médico a palo. Resulta que el siglo XVIII es el siglo donde a partir de la ilustración surge un racionalismo que pone en duda todas las certezas conocidas hasta ese momento, en contraposición a la escolástica, donde, como filosofía medieval, donde todo partía desde la revelación y desde la fe. Por el contrario, siglo XVIII, siglo de las luces, se pone en duda todo lo revelado y se empieza a criticar con un espíritu crítico y buscar certezas desde la razón. Eso es uno de los factores que inician la Revolución Francesa.
porque se empiezan a dar cuenta de que este orden establecido, este absolutismo, las jerarquías sociales, es algo que atenta contra la libertad, la igualdad, la fraternidad, que eran las premisas de la Revolución Francesa. Bueno, eso está ocurriendo, Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, que comienza en 1789, no logra, de cierta forma, cumplir estos ideales de la Ilustración. Porque ¿qué pasa? Al final se abusa del poder, todo termina en Robespierre, por ejemplo, este desastre, esta dictadura, tiranía, que al final a través de la fuerza se está intentando imponer principios de libertad, fraternidad e igualdad, cosa que es totalmente contradictoria. Entonces estamos en un clima histórico de guerra, constante guerra, inestabilidad política y social. Se está matando en Francia a la gente en la Bastilla. Y esto, a su vez, deriva en Napoleón, en las guerras napoleónicas que van a durar hasta 1815. Napoleón, intentando traer un orden después de la Revolución Francesa, cambiará, buscará una estabilidad con un nuevo imperio y invadirá prácticamente toda Europa. Imagínense entonces este contexto histórico, el pensamiento del hombre en ese momento. Espíritu ante la vida, un hastío, un agotamiento. Por una parte hay ideales que son increíbles, pero por otro lado la realidad es espantosa, un constante guerra, inestabilidad, hay un hastío. Entonces, contexto de la época, espíritu de la época va a ser un agotamiento. Eso desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva del arte, también vemos que en el neoclasicismo que imperó en el siglo XVIII, el arte, incluida la literatura, estaba ceñido por muchísimas reglas, había normas para todo, había una falta de libertad para los artistas de crear según su propio impulso, y eso empieza a producir también un agotamiento en las artes. También en las artes, porque ya esta falta de originalidad culmina en que ya no hay más que decir. Por eso, perdón, sí, ¿puedo interrumpir? Por eso a fines del siglo XIX, principio del siglo XX comienzan las vanguardias, que es, o sea, y hay vanguardias que se mantienen en el tiempo, pero hay otras que son como el dadaísmo, que duran un periodo muy corto, porque van en contra de todo de todas las reglas impuestas. De hecho, se cuestionan qué es el arte, partiendo por eso, o sea, qué son los artistas, qué es solamente la mímesis de la realidad o es lo que quiere expresar el artista. Claro, sí, pues frente a un estado muy normativo de las cosas, eso tiende a una reacción contraria. Entonces, tenemos ese tema desde el contexto histórico y del pensamiento. Por otro lado, vamos a ver una perspectiva más antropológica, que obviamente se conjuga este sentimiento ante la época, este agotamiento, este hastío, se conjuga con el pensamiento y la característica antropológica que va a prevalecer en este periodo del romanticismo. Podríamos decir que el ser humano tiene tres dimensiones, lo que es el conocer y el obrar. Tenemos la dimensión del pensar, la dimensión del sentir y la dimensión del querer. En el pensar está la razón, en el sentir está la afectividad y el sentimiento. Y acá está la voluntad. En distintos momentos históricos se ha exacerbado algunas de estas dimensiones. En el neoclasicismo se había exacerbado la dimensión de la razón, con un racionalismo muy fuerte. Esto se traducía en que solamente se podía conocer aquello que era conocible por medio de la razón. Esto dejaba fuera la trascendencia y el misterio. Quedaba fuera de la esfera de lo conocible y por lo tanto no era ni siquiera considerado. El racionalismo solamente se queda con aquello comprobable, deducible a través de la razón.
Y respecto del obrar, surge en el racionalismo una normativa moral en base al derecho natural, son reglas súper estrictas y eso mismo se traduce en el arte y en la literatura, que tienen durante el neoclasicismo una dimensión pedagógica y didáctica, que se intenta moldear, perfeccionar al ser humano a través de las artes, llevarlo a este ideal moral del hombre honesto. Pero resulta que en el romanticismo se va a exacerbar como reacción, porque esto es demasiado importante que lo noten, niñitas. El romanticismo es un movimiento reaccionario, de reacción contra el racionalismo, contra el neoclasicismo y sus cánones estéticos. Y en ese sentido, como reacción al racionalismo, se enfoca en el sentimiento. En el romanticismo vamos a poder conocer aquello que no era conocible a través de la razón. Entonces imagínense todas las cosas que empiezan a ser conocibles. Empieza a ser conocible la trascendencia, qué hay más allá, qué pasa en la vida después de la muerte, cuál es la acción de Dios en el mundo. Hay un tema interesante ahí que los románticos son místicos y religiosos. A diferencia en el neoclasicismo, que se había perdido la fe, se creía en el neoclasicismo en un Dios que había creado el mundo y había desaparecido, es decir, un deísmo. Pero en el romanticismo se vuelve a creer en la acción constante de un Dios que está presente en todo, en la naturaleza, en el arte, en los sueños. Entonces se puede conocer esa realidad que antes estaba en el racionalismo, en el neoclasicismo, obsoleta. Y por otra parte, en cuanto al obrar, al actuar, empieza a surgir una moral sentimentalista que dice que el hombre por naturaleza es virtuoso. Eso lo dice Rousseau. Y que la sociedad lo corrompe. Por lo tanto, al ser el hombre virtuoso por naturaleza, debiese a través de sus propios sentimientos llegar a la perfección moral. Porque el sentimiento hace que se pueda compadecer del otro. Por lo tanto, actuar con bondad, que pueda conocer los afectos familiares, que pueda buscar una justicia. Entonces ya no solamente vamos a poder aspirar a una perfección moral mediante la razón, sino que también mediante los sentimientos. Y ese es el espíritu, el contexto, que está, el pensamiento que está rondando en las mentes de los intelectuales, artistas del siglo, fines del siglo XVIII. Ahí está Goethe, por ejemplo. Y ellos crean, ahí está, como les digo, Goethe, un movimiento que anticipa el romanticismo que se llama Sturm und Drang. Eso significa tormenta e ímpetu. Que si se fijan en la imagen que les había mostrado, eso es la tormenta y el ímpetu. Y en este movimiento ellos encarnan todos estos valores reaccionarios que yo les estoy contando, que se traducen en las obras literarias y artísticas que se están creando en ese momento. Y ese va a ser entonces el contexto del romanticismo. Ahora vamos a ver las características de este periodo, que obviamente están muy relacionadas con este sentir de la época, con este espíritu. Las características románticas surgen de un postulado fundamental, porque vamos a ver como 8 características, pero para que no se confundan, lo más importante es que tengan en cuenta esta característica fundamental que engloba prácticamente a todas las demás. El romanticismo es un estado del alma de las personas, de un desajuste, de un antagonismo. Lo vamos a escribir acá, desajuste, para que lo anoten. ¿Cómo mi alma está desajustada? Miren, les voy a explicar al tiro. ¿Qué es la... Un desajuste en este sentido. El hombre aspira a ideales supremos, que eso de cierta forma también lo ha heredado de la Ilustración. No ha heredado de la Ilustración el racionalismo, pero sí ha heredado de la Ilustración estos grandes ideales de la libertad, de la igualdad, de una bondad universal. Pero entonces tenemos ideales. Pero por otra parte, hay un choque entre los ideales y la realidad. Porque en la realidad, ¿qué es lo que ve el romántico? Ve la maldad humana, ve la complejidad social, ve en su entorno las guerras, la muerte, día a día. No tiene nada que ver con este ideal
de libertad. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué? Bueno, Tratan de evadir la realidad. exacto. Entonces, ¿qué más ve en la realidad? Ve que las cosas no son como él quería. Y esto produce un estado del alma de melancolía. Aspiran a algo, pero que ven irrealizable. Hay un sentimiento de insuperabilidad de la realidad. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Como dice la Isa, evaden, van a buscar evadirse. ¿Cómo van a evadir? De muchas formas. Van a evadir en gran medida usando la imaginación, que como parte del triángulo que habíamos visto está dentro de la esfera de lo intuitivo, de lo sentimental. Van a imaginar mundos fantasiosos, en los cuales impera la felicidad, por así decirlo. Ahí tenemos mucho en Alemania, por ejemplo, los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas donde hay magia y fantasía demuestran algo que no se ve en la realidad. También ahí está el volver al medioevo. El neoclasicismo, con su racionalismo, había hablado de la Edad Media como una época oscura. ¿Por qué? Porque ahí no había razón, porque ahí todo era revelación y fe. Habían estigmatizado la Edad Media, pero en el romanticismo se vuelve a ensalzar la Edad Media, porque ven ahí encarnados una serie de ideales sociales que no están presentes en la Revolución Francesa y todo eso. Entonces se evaden recurriendo a escenas de la Edad Media, y eso se ve mucho en la literatura y también en la pintura, en otras manifestaciones artísticas. ¿Cómo más evaden? Incluso a través de las drogas. En el romanticismo está ese concepto del bohemio. A mí me habían contado que ahí surgía la bohemia, pero no quise mencionarlo para no meterle mala idea a mis compañeras, pero yo entiendo que de ahí surge el concepto bohemio. Y, profe, ¿qué es bohemia? Bohemio es también un espíritu del artista que se siente rezagado de la sociedad, se siente incomprendido, que se aísla, que vive una vida insalubre de cierta forma, alimentándose mal. De ahí tenemos tantos artistas que llegan a ser tuberculosos, se juntaban en bares a hablar de literatura, de arte, pero siempre como desde una esfera fuera de lo correcto, o sea, de la sociedad como correcta. Y en esta bohemia también estos artistas consumían muchas drogas, el opio, por ejemplo, porque los ayudaba a evadir esta angustia existencial que les producía el desajuste entre sus ideales y la realidad. Ah, ¿iban a Bellavista los artistas? Mira, en esa época era París, la bohemia, pero hoy en día tenemos románticos que van a Bellavista también, podríamos decirlo. Ya, entonces vamos a ir pegando las características del romanticismo, que como les digo, las van a poder entender desde esa gran característica que es este desajuste que produce entre realidad e ideal, que produce una melancolía ante la vida, que todos se van derivando de eso. Por una parte tenemos el ansia de libertad contra estas normas preestablecidas. La libertad se busca a todo nivel, se busca en lo literario, en lo artístico, en la libertad de conciencia, una libertad política. Ya, después vamos a tener la exaltación del yo individual. En el neoclasicismo se había anulado el yo individual, en el arte sobre todo, y también en la política y en lo social. Se había anulado porque se pretendía buscar una universalidad. Un hombre universal, exento de sus sentimientos y sus particularidades, porque lo universal, que era alcanzable a través de la razón, modelaba a cada uno de los individuos. Pero resulta que en el romanticismo no, se busca ensalzar lo individual, justamente este sentimiento ante la vida, esta melancolía propia de cada uno, y que cada artista lo manifestaba a su forma, es vital. Después, el espíritu de rebeldía surge de estas otras dos. ¿Por qué? Porque se rebelan ante las normas que bloquean su libertad creadora y libertad política, por así decir, y se rebelan ante también las normas éticas que impiden la realización de su individualidad. Bueno, a esto ya lo vimos, el subjetivismo y la melancolía, ya hablamos de eso. El hombre vive desde dentro, el artista. Algo súper importante es decir que no solamente los artistas
Una cosa, el subjetivismo y la melancolía se unen con la exaltación del yo. Porque antes, por lo menos en la literatura, era más válido hablar de cosas generales, de lo que usted misma decía, profesora, cuando decía que de situaciones que le ocurrían a todos por igual. Ahora no, se valora mucho más lo que el artista siente personalmente en cierta situación. De hecho, Por eso se une con el subjetivismo y la melancolía. Pareciera hoy día que al artista no le interesa que necesariamente sobre su obra de arte haya una lectura, Claro. sino que él tiene o sea, él la emite, la escribe, la pinta con una idea, pero los demás venimos como a completar esa idea. Toda la razón. Algo que quería también destacar ahí en el tema del subjetivismo y la melancolía es que no solamente los literatos y los artistas, estos bohemios, vivían sumidos en esta melancolía. Era un estado generalizado que prendió como incendio en Europa para cualquier persona, sobre todo los jóvenes. Pero entonces Era un espíritu. eran todos así introspectivos, Sí. no había alegría, no se sonreía, no sé. Mira, también quizás Paula en este aflorar del sentimiento había cosas positivas, Pero como un estado más taciturno. pero era un estado más taciturno y eso lo encarnaban muchísimas personas, no solamente los artistas. Y ahí algo interesante es que en particular los jóvenes eran los que más se sentían interpretados por este espíritu romántico. Y también ahí hay que destacar como dato freak que muchos artistas románticos murieron muy jóvenes. De enfermedades como tuberculosis, ahí tenemos por ejemplo a Gustavo Adolfo Bécquer, también suicidados, muchos se suicidaron, ahí tenemos a Mariano José de Larra que se suicidó joven, otros por ejemplo en guerras de independencia, otros artistas, incluso por ejemplo Hölderlin murió de locura a una edad bastante temprana, o sea no murió, perdón, se volvió loco. Entonces, este subjetivismo es un estado generalizado no solamente de los artistas, sino que de toda la sociedad. Y como dice la Pola, esto se refleja en la forma de vestirse, por ejemplo, en la forma de la apariencia física. Sí, porque intentaba pensar en alguien así concretamente cómo se veía. Sí, o sea, si usted, después vamos a ver algunas pinturas donde van a poder observar en cierta forma la apariencia de los románticos. Eran flacos, lánguidos, se vestían de oscuro. Pálidos de cara. Gótico, ¿de ahí vienen los góticos? De ahí vienen también los góticos, o sea, demostraban, expresaban este sentimiento en todo, o sea, en su forma de vestir también. Las mujeres, por ejemplo, se pintaban la cara de blanco para verse más pálidas y enfermizas. Creo que hoy te ves muy gótico. ¿En serio? Bueno, este sentimiento de soledad. ¿Por qué se sentían solos? Porque se aislaban, se sentían incomprendidos por este mundo, esta realidad que era tan adversa frente a los ideales que ellos tenían, y eso los hacía aislarse en su individualidad. Se sentían refugiados en sí mismos, en esta introspección constante. Y muy relacionado con eso está la proyección del sentimiento en el paisaje. En el romanticismo es fundamental la naturaleza, pero ahí hay que hacer un alcance, porque desde en el racionalismo también era muy importante la naturaleza, en el surgir de las ciencias exactas, que esto está relacionado con el empirismo. Pero el romanticismo toma la naturaleza como, de otra forma, como un absoluto, como un misterio inalcanzable, en el cual se expande el espíritu de ellos. Entonces, tanto en la literatura como en las artes plásticas, se va a ver esta exacerbación del paisaje, pero no es un paisaje no es un paisaje realista que intente mostrar las cosas tal como son. Es un paisaje totalmente desbordado, que es sentimiento, y eso lo vamos a ver mucho en unas pinturas en la actividad. También entonces está lo sentimental, como parte de todo esto mismo, que en contraposición a la razón se permite conocer al mundo desde lo sensible, ¿ya? Desde lo sentimental, y vivir estos sentimientos y también expresarlos en el arte. Otra característica es la valoración de lo nacional y lo popular. Esto tiene que ver más con una cosa histórica y también con el individualismo imperante. Así como la persona busca su individualidad, también como naciones buscan ser su individualidad nacional y ya no estar dentro de un imperio napoleónico, por ejemplo. Ya.
¿Sí? Justo hoy día con la profesora anterior vimos que lo popular cambiaba respecto al periodo histórico, ¿cierto, compañera? Sí, Que exactamente. no es lo mismo lo popular hoy día que en ese entonces. Ah, ya. Claro, ya, por ejemplo, en esta época lo popular mucho se rescata el folclore, los cuentos son folclóricos, las tradiciones de cada país, y eso se ve mucho en la literatura. Y por último, la exaltación de la imaginación, que también tiene que ver con todo esto. Que es una forma también de acercarse, de conocer el mundo y de expresar el mundo. Bueno, entonces ahora, niñitas, lo que vamos a hacer es la actividad que voy a pasarles por... Saben que son 4, así que vamos a dividir en 2 grupos. La María Ignacia con Felipe y la María Isabel con... Yo trabajo con Felipe. Ah, sí, ya, la Yo Pola lo con vinimos de Felipe. negro. Ya, y la Isabel y la Polka. Les voy a pasar pinturas del romanticismo y quiero que ustedes vean en qué características se podría encasillar. Obviamente podría estar en más de una, pero ¿cuál es la que predomina a su juicio? No hay algo que esté correcto o incorrecto, simplemente es la interpretación de ustedes. Ahí. Tenemos 3 minutos para esto, para que lo hagan rápido y después lo vienen adelante. pero para- ¿Qué es eso? Vamos acá a acompañar esta actividad de música romántica, ¿ya? De Chopin. Yo quería la Revolución Francesa, yo quería esa pintura. Esta yo diría Que la he visto como antes. Sí, muchas pueden ser todas, pero... Obvio que... O varias. Yo frente a la naturaleza. Yo no, yo por eso. Ay, qué linda esta, profesora. La he visto antes. Sí. La música que vamos a escuchar es Chopin, que es un romántico que se inspiren. Ah, pero no. Ay, mira. Un nombre que es importante. Es que se llama. Sí. ¿Cómo está? ¿Cachai? Ah, obvio, se están como ahogando. Ahogando, sí, toda claro. una tormenta. ¿Qué puede ser soledad? Soledad, pero también hacia de libertad. Hacia de libertad. Miren, yo tengo acá el cronómetro. Soleado. Como les decía, van a ser... ¿Soledad cómo? Sí. Ya. Van a ser 3 minutos. Como que miran y ¿ya? Para que- pero nada, nadie. Sí, po. Y está el vacío. O digamos. este con almendra. Ay, mira. Tranquilidad, melancolía, Ah. besos, ímpetus, guerra. Lo subjetivo, lo común. Exaltación de la imaginación. ¿Cómo No. así? El espíritu de rebeldía, exaltación de Dios. No, y la pintura, No se sé ve bien, la ¿verdad? Color, pero no. tranquilidad del agua, los colores, ella pareciera como emanada. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesora, esto no lo entendemos mucho. Eso, sí, les voy a contar. Eso Ese de Isabel con... paisaje, ¿no? A ver, Pondría proyección del sentimiento del paisaje. con la exaltación de la imaginación y la fantasía, porque este es una especie de gigante ¿Sí? dentro de una realidad. Es como esta mezcla de lo fantasioso y lo real, como una evasión también. Ya. Vamos a poner. También es grabación, mira. Podría ser la interpretación de un cuento de hadas. Sí, Claro, y con en verdad tranquilidad, también, en sí. paz. Entonces sería como subjetivismo. ¿Podemos rayar, melancolía. profesora? Ojalá que no. Sentimental, sentimiento en el La paisaje. idea es que Pero ya tenemos una idea. Nosotros Yo estamos creo que la libres. imaginación. Diría proyección del sentimiento en el paisaje. Esta es la porque es misión. como lo que ellos Que sí, es como paisaje, pero para mí es Sí, como no sé, estético. es maravilloso. Porque lo que están viendo es guerra, eso sería imaginación. sentimientos, o sea, Esta imaginación. o sea, Es la exaltación de la Como imaginación. momento todo. sería, como me Es pasa la en una aventura romántica. Profesora, ¿me puede regalar una? Solo una. Por favor. Por favor, profesora. Bueno, se la regalo. Que yo siempre llego temprano. ¿Melancolía? O sea, yo la veo También muy diría melancolía. Sí, subjetivismo y melancolía. Miren, niñitas, ya tenemos 2 minutos y 20 segundos, así que para poder terminar la actividad con presentación adelante, quiero que cada grupo ahora termine, si no han llegado hasta el final de todas las obras, no importa, pero pasen adelante y brevemente digan, esta creemos que es esto, esta creemos que es esto.
Felipe, que es gótico, va a explicar cuál es. O sea, nosotros nos queda, esta fue la que más nos gustó, precisamente porque la encontramos bonita, o sea, Sí. refleja el sentimiento, refleja Estéticamente la nos gustó belleza. mucho, pero con alguna de estas teníamos que comentarlo. Tiene que ver con el subjetivismo y la melancolía. Sí, sentimiento de soledad también puede ser, pero una soledad serena, tranquila. No de la serena, sino de serena. Perfecto. Ya, ¿Esa la nomás otra. quieren comentar? Sí, esta Ah, ya. Ya. Ahora la Isabel es la Sí, que- Pueden elegir Ah, ya. algunas y si no quieren comentarlas Ya, todas. dejamos una. En pos Sí. del tiempo también más. Sí, queremos elegir esta porque. Perdón, Ah. la Beata. Miss Mónica. Para el No, concurso. claramente. Queremos, porque fue la que más nos costó. De hecho, partimos por esta y terminamos acá porque no. Nos pasa que sentimos que representa mucho en parte la rebeldía, porque hay armas, están como luchando y todo, pero también lo nacional porque al final igual están alzando una bandera. Súper bien. Entonces, Y también acá es La mujer. miren la mujer con los pechos descubiertos, Y los o sea, hombres hay a un los sentimiento de pies, rebeldía en todo sentido, no solo en lo nacional y en lo popular, sino que también en lo que está viviendo el ser humano en esa época. Perfecto, me encantan los dos comentarios, me parecen súper bien. Y ahí vemos distintas como manifestaciones de este espíritu de rebeldía. Bueno, vamos a cerrar la clase porque ya se acabó el tiempo con un comentario. No, pues, Después de todo lo que hemos visto, creo que es súper importante destacar lo que mencionamos al principio de la clase, en los contenidos, en los objetivos que definimos. El romanticismo, si bien es un movimiento cultural que surgió en una época determinada, en la historia, finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX en Europa y segunda mitad del siglo XIX en América, que también llegó en Hispanoamérica, también es un estado psicológico, una forma de afrontar la vida que vemos durante todo el tiempo, o sea, incluso, en nuestros días hay muchos románticos y nosotros mismos, como les decía, a veces tenemos estas características románticas de interpretar la realidad desde lo emocional, desde lo sentimental, y ahí hay una frase que engloba todo eso, que es que a veces la razón no alcanza, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Un racionalista diría, eso es una estupidez, es una falta de inteligencia, no podemos tomar una decisión de acuerdo a lo que nos dicta el corazón. Pero un romántico diría, eso es muy válido, hay que seguir la intuición, por algo sentimos eso y es una forma de aproximarnos a la realidad. Por lo tanto, no sé qué piensan ustedes, quédense con la pregunta, ¿siguen a veces ese precepto? ¿Son románticos a veces? ¿Qué es lo que predomina en ustedes? Y con esto cerramos la clase. muchas gracias, muy bien.